Bueno, como habíamos quedado, hoy 17 horas, un nuevo video donde vamos a estar hablando sobre la importancia de la mediunidad y cómo la mediunidad puede ayudarnos a transformar nuestra vida. Estoy haciendo este ciclo donde 2 veces a la semana estamos hablando con diferentes personas que han vivido la experiencia de la mediunidad y cómo la mediunidad ha cambiado su vida, cómo ha transformado su vida y cómo ha podido sanar el dolor del duelo o incluso traer respuestas a muchas preguntas que nos hacemos. Hoy tenemos el caso de Beatriz, que ahora ya en un ratito va a estar subiendo aquí al live para contarnos su experiencia, cómo la mediunidad la ayudó, cómo la mediunidad la transformó y la ayudó a sanar también, que a veces venimos cargando con dolores, venimos cargando con situaciones que no hemos podido sanar en vida, porque hay veces que nuestros seres queridos en vida tienen ciertas acciones o actitudes, o nosotros también podemos haber tenido alguna acción, alguna actitud, y el fallecimiento no impide que tú puedas volver a comunicarte con esa persona y que puedas volver a sanar eso. Así que si tuviste algún caso donde en algún momento no te pudiste despedir de tu familiar, donde en algún momento tuviste una pelea y lamentablemente se alejaron uno del otro, pero una vez que esa persona partió, tú tenés la necesidad de volver a conectarte, volver a hablar, volver a atraer entonces esa unión. La sesión mediúnica es la llave para que eso ocurra, y hoy vamos a hablar un poquito acá con Beatriz para que nos cuente cómo su experiencia ha sido a través de la mediunidad y cómo pudo sanar el dolor. Hoy tenemos una historia de este papá que desde el otro lado logró reconciliarse con su hija y logró traer sanación para ambos, tanto para él, para poder estar en paz y poder encontrarse bien, como también para Beatriz, que es la persona que también tenía la necesidad de poder sanar. Pero vamos a invitarla para que ella pueda contarnos de primera mano cómo es el tema de la mediunidad, cómo lo vivió, cómo fue su experiencia y cómo es su vida a partir de ahora. Así que la voy a invitar para poder subir ahí. Ahí. Hola Beatriz, ¿cómo estás? Hola Gustavo, ¿qué tal? Un gusto estar aquí conversando contigo. Bienvenida. Bueno, contanos un poquito quién sos, cómo llegaste a la mediunidad y cómo eso pudo ayudarte. Bueno, Gustavo, yo puedo compartir con tus seguidores que mi padre en realidad tiene el 31 de julio de este 2026, cumple 15 años de haberse ido. Y yo llegué a la mediunidad después de la pérdida de mi hermana Jacqueline, ¿no? Ella falleció hace 3 años, 4 meses. Fue un duro golpe, muy, muy duro, y el duelo se mantiene, pero lleno con ese dolor y con ese peso, ¿no? Ella se fue de una manera fortuita, muy complicado para mí, porque no solamente éramos hermanas, éramos amigas, éramos confidentes, no había día que nosotros no nos habláramos. Si estaba lejos, estaba la videollamada, pero siempre bien. Entonces ella se va y al tiempo yo empiezo a buscar si ella está bien. Ingreso a un montón de conexiones de estas de redes sociales. Y un día, en julio, yo di con una entrevista tuya. Y entonces, y tú estabas anunciando que hacías un curso de mediunidad. Entonces yo dije, ¿y si lo hago? Voy a mandar un mensaje. Yo había contactado con gente de Italia, con gente de Argentina, con Chile, con Colombia, con España y con Miami. Una cosa era exorbitante los costos y no me aseguraban que yo me contactara con quien yo quería contactar. Entonces hice clic en esa, y no era momento ni siquiera para saber que yo podía estar conectada, eran las 11 de la mañana en mi país, yo estaba trabajando, pero en ese momento no hubo nada, entonces me enganché a esa entrevista y me quedé. Me inscribiste en tu curso de mediunidad, al cual yo estoy completamente agradecida porque mi vida ha sido
un vuelco de reparación, no solo el saber que mi hermana estaba bien, sino que yo tenía un camino en la espiritualidad. Que yo, si bien es cierto, había tenido ciertos coqueteos con la espiritualidad, pero no me consideraba estar en una etapa donde eso me daría solución a mi vida o me daría una esperanza, me haría mejor madre, una mejor persona a la sociedad. Entonces di con el curso, fue un curso espectacular, muy exigente, y es una de las cosas que yo valoro, porque una persona que exige es porque está convencido de lo que enseña. Y entonces yo me quedé. Y cuando dijiste quiénes quieren ser canalizados, primero fue, me acuerdo, Maru, y después me dijiste, pon a tu hermana. Y yo puse Jackie. Y tú me dijiste cosas que solamente yo las sé. Y ahí fue una obsesión después, porque digo, ¿cómo puedes saber eso? O sea, nos has enseñado tantas cosas, pero aún tenía ese bichito de la duda, ¿no? Si será real, si será una cosa de manejar la mente de la persona. Exacto. Siempre nosotros cuando estamos viviendo el duelo tenemos ese miedo de decir, bueno, ¿será real esto? ¿No será real? Es la esperanza que nos queda a veces para poder sanar el dolor. Y también esto me sirve, esto que estás contando, para que la gente entienda de que no estamos solos, pero que también ellos, nuestros seres queridos del otro lado, son quienes mueven los hilos para que nosotros podamos dar, como bien decías vos, un momento en el que no era para estar mirando un video, se te dio por entrar de casualidad, que las casualidades no existen, y que puedas dar con esto, ¿no? Y algo muy importante que yo siempre remarco, y que es lo que ustedes han aprendido también en el curso de mediunidad, es que el desarrollo que he generado yo a través de lo que es la mediunidad evocativa, que es diferente a cómo trabajan otros mediums, en donde nosotros sabemos que podemos contactar a ese familiar que tú estás necesitando, y que es algo muy valioso, porque muchas veces el medium contacta directamente al que llegue en el momento, que puede ser tu abuelo, tu tío, tu primo, pero capaz que no es el que tú estás necesitando para sanar. Como bien decías, eso de no te da la seguridad de que puedas contactar con ese familiar. Y en este caso, bueno, este método que yo desarrollé nos da la tranquilidad de que vamos a contactar con ese familiar y que vas a poder tener esa respuesta, y eso creo que es una gran diferencia para asegurar a las personas también a que puedan, no por publicitar una sesión mediúnica, sino porque puedan tener la tranquilidad de que si van a una sesión mediúnica se van a encontrar con ese ser querido que están necesitando hablar. Y sí, porque fue ella la que habló a través tuyo, a través de las compañeras también, ¿no? Me dijo cosas que solo yo sabía. El deceso de ella, yo sé cómo fue, y tú lo contaste, como dirían en mi país, con pelos y señales, ¿no? Entonces, yo en ese momento me iba a ir, porque yo no quería continuar en la mediunidad ni nada, el espiritual, yo lo decía, yo no soy mala y creo que con eso ya es suficiente, ¿no? Entonces, ella me convenció de continuar, y de eso ya ha pasado 3 años, ¿no? 3 años, porque eso lo hice entre julio y agosto, justo para el cumpleaños de mi hijo. Y ella era muy inteligente, y fue tan inteligente que supo ir uniendo las cosas para que se dé, ¿no? Pero no solo queda ahí. Luego se termina todas las entrevistas de las chicas del grupo y volviste a decir, vuelvan a poner a un familiar. Y yo dudé en poner a mi papá. Entonces lo puse igual. Envié la foto. A todas las chicas le cayó genial mi papá. Y yo decía, pero bueno, ya es tiempo de empezar a hacer un proceso, ¿no? Sí, lo veía muy guapo, muy coso, y sí, me acuerdo porque él es muy comunicativo. Ahora mi papá, después de todo este proceso, él me habla a mí, o sea, yo lo siento cuando estoy sola, siento su presencia, siento su compañía, pero ahí le canalizaron, y me acuerdo que tú, y no lo olvido, que hablaste de la chicha, de chicha, me hablaste, ¿qué es chicha? Y yo me empecé a reír porque es algo que no hay en Uruguay, ¿no? Y aquí en mi país es un fermento de un maíz, de un grano, de un maíz que se llama jora.
Y yo no lo Es un... conocía, ¿te acordás que te dije? Me suena una palabra rara, para mí no tiene Sí, sentido, sí, pero me está sí, hablando de chicha, te dije. sí. Y mi papá amaba la chicha fuera, porque mi mamá lo hacía y mi papá, mientras más fermentadito estaba más bueno. Y entonces eso fue, boom, en mí dije, Dios, otra vez cosas que solo yo sé. El tipo de trabajo que tenía mi papá, el campo que habían comprado con mi mamá y que él a veces regaba con su pantalón que se lo llevaba hasta la rodilla. Y era una cosa tras la otra y yo me desarmé otra vez, ¿no? Y dije, papá, o sea, si estás. Y empecé a recordar todas las cosas de mi vida, ¿no? Éramos 7 hermanos, mi papá no fue el mejor papá, tuvo sus errores. Y a veces nosotros nos juzgamos, los hijos juzgamos a los padres con mucha rigurosidad, ¿no? Mm, no voy a hablar de qué pasaba por morbo y cosas, o sea, no es importante saber qué acontecía, pero que hubo fractura en la relación de hijos a mi padre, sí. Pero ya que empezó sutilmente a acompañarme, yo venía al cementerio, honestamente, yo no le traía flores a mi papá, yo las traía a mi hermana Jackie. Y venía y volvía y así pasó el tiempo, ¿no? Pero el año pasado yo empecé, como en mayo, digo, voy a reparar la relación con mi papá por el tema del perdón, que muy en boga está, ¿no? Hay que perdonar al prójimo, que si te da Sí. una cachetada, pues da la otra mejilla, que hay que repararnos porque nos hace bien. Pero yo decía, yo voy a reparar, ¿y cómo lo voy a hacer? Entonces empecé a hacer psicografías con mi papá. Hacía mi meditación, hacía psicografías y él me contaba cosas, ¿no? Entonces, Para quien no así sabe fue. lo que es la psicografía, vamos a explicar un poquito qué es la capacidad de poder recibir mensajes de los espíritus y nosotros poder hacerlo a través de la escritura. El medio empieza a recibir información y empieza a escribir de una manera a veces inconsciente, semiconsciente, y cuando termina de escribir puede leer el mensaje que se ha plasmado ahí en el papel. Es algo también que desarrollamos. Que tú nos enseñaste a todas, ¿no? A todos, porque también hay varones en el equipo. Entonces, fue quedándose, pero poquito a poco, ¿no? Entonces, para diciembre del año pasado yo he empezado un poco más riguroso en el tema espiritual, no solo yo, mi esposo, mis hijos. Entonces, ahí mi papá, después de años que yo nunca lo soñaba, me regalaba 2 mariposas blancas. Y estaba en la casa. Mi papá me daba 2 mariposas hermosas como monarcas, pero grandes, blancas. Y yo me desperté con un sueño completamente real, vivido así. Dije, papá, estamos vinculándonos más, papá. O sea, yo me emocioné porque dije, papá, es posible que tú me perdones y que yo perdone los errores que tú tuviste, ¿no? Porque yo no lo puedo juzgar, él fue el padre que pudo ser. Él era huérfano, ¿no? Él no tuvo mamá, su mamá murió cuando él tenía 2 años, su papá rehizo su vida y como él pudo salió adelante, con su hermanita, que mi tía, ¿no? Y como pudo. Y entonces yo digo, te estoy juzgando, yo también soy madre, de repente yo también me equivoco. De repente también fracturo cosas, creo heridas en mis hijos, ¿no? Entonces, ese diciembre es como sentí que Jackie me dijo, bueno, hasta aquí te acompañé, ahora le voy a dar la posta a mi papá. Entonces yo, bueno, vamos a ver, ¿no? En enero, a través de un diagnóstico espiritual que hiciste para mi familia, os indicaste la energía masculina de mi padre, que nos iba a acompañar este año. Entonces yo le digo, papá, pero todavía no está reparada nuestra relación, ¿cómo vamos a hacer? Y yo lo confieso así a todos, ¿no? Yo no había presentado a mis hijos a mi papá cuando mis hijos han nacido, ¿no? Porque normalmente uno le dice, bueno, papá, ya que ya no estás, pero ya nació tu nieto o nació tu nieta. Yo no lo había hecho. Este año lo hice.
Lo hice, traje a mis hijos al cementerio y no porque esté en el cementerio, ¿no? Él está en todos lados, pero era como más simbólico, ¿no? Entonces trajimos flores, ahí conversamos con mi papá, mis hijos se presentaron, contamos algunas anécdotas, algunas cositas y sentí ese vínculo nuevamente, ¿no? Como reparándose. Y empezó a pasar el tiempo, mis hijos tienen como una memoria de que ¿no? El abuelo, ya mejor, ¿no? Porque yo no me expresaba bien de mi papá. Entonces, ahora, hace un poquito tiempo, en realidad el día domingo, ha sido el Día del Padre aquí en el Perú, y por cosas de la vida sola, todo se dio para que yo sola fuera a cementerio. Le corté las flores bonitas, se las llevé a mi papá, y le digo, papá, aquí están las flores, perdóname, le puse música, esas rancheras mexicanas que le gustaba en su época, y justo salió una Que que también lo hablaba de la... vimos eso en las sesiones, ¿te acordás? Lo de la de- música mexicana, que era súper extraño porque tú sos de Perú, tu papá también, y decíamos música mexicana, es raro, pero Mi era, papá le encantaba las rancheras, le encantaba los boleros, esos que mi mamá decía que se bailaba en una sola, en un solo, no sé cómo le llaman en tu país, cerámico, así pequeño del piso, la ahí tarima. se bailaba, ¿no? Sí. Y entonces yo digo, papá, y ya me quedé con esa música, le puse las flores, me sentí muy bien, y en ese momento yo sentí que me había sacado esa mochila tan pesada que llevaba encima. Y yo sé Sin que esto dudas algo se sigue, ¿no? sanó. Algo se sanó ahí, no solo tuyo, sino de parte de él también, ¿no? ¿Cómo sentís que la mediunidad fue la llave en esto? Porque uno puede decir, bueno, yo decido sanar con mi padre desde mi lugar y puedo tomar las mismas decisiones que tú, pero ¿cómo notar la diferencia entre haber sido a través de la mediunidad y no una persona cotidiana que decide sanar? Eso es lo que yo pensaba hoy día cuando, bueno, voy a conversar con Gustavo de eso, ¿no? O sea, hay muchas formas de la psicología, desde los acompañamientos espirituales, religiones, que no, aquí no hablamos de religión, no hablamos de temas espirituales. Eh, Puedes hacer terapia, la terapia del perdón, son un montón de cosas extremadamente caras algunas veces no se llega a lograr eso. Y yo me di cuenta de esto porque cuando yo empiezo esta relación de cercanía con Jackie, Es tu yo hermana que me, había fallecido, aclaremos para las personas. claro, mi hermana fallecida, ¿no? Ella es la que me lleva a esto, porque porque yo cuando supe que Jackie estaba bien y está conmigo, cuando yo la pienso, la traigo y esto, entonces me liberé. Y luego cuando empecé en diciembre del año pasado con el sueño, yo sentía a mi padre tan cercano que una terapia no me iba a ayudar. Una terapia psicológica no me iba a ayudar porque la relación, él está partido, él no está, él es fallecido. Y Si no sería entonces, como una sanación unilateral, porque cuando nosotros vamos exacto. a algo físico, sano yo, pero ¿qué pasa del otro lado con ese ser querido que no está, que necesita también sanar, que necesita comunicarse, necesita disculparse? Y eso creo que la mediunidad marca una diferencia importante, ¿no? Que da la oportunidad no a una persona, sino a dos, a que puedan sanar para que ese ser también pueda estar en paz y se sienta bien. A dos espíritus en realidad, porque cuando es a nivel espiritual, automáticamente el físico se repara, ¿no? A nivel emocional y físico. Entonces, no, yo con mi papá ahora nos llevamos muchísimo mejor. Eh, si no hubiera sido por la mediunidad, honestamente, yo no hubiese hecho ninguna terapia de perdón, no hubiese trabajado el perdón y de repente hubiese seguido llevando Como en Chile. esa mala información a mis hijos el abuelo, ¿no? Y ellos a sus hijos. Entonces, no, eso ya no va a pasar, me siento muy tranquila desde ese ámbito y eso es lo que puedo compartir, ¿no? Con total honestidad hacia ustedes.
Excelente. ¿Y cómo sentís hoy día si tuvieras que volver a conectar con tu papá a través de una sesión mediúnica? ¿Cómo sentís vos su energía? ¿También has notado ese cambio de parte de él? Mucho, 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 mucho. Te corto porque es mucho, es mucho. O sea, siento a mi papá. Me acuerdo cuando tú hiciste la conexión esa aquella vez, hablaba de mi hermano Ricardo, pero no hablaba de mí. Y yo soy la última. Y mi papá era parco al expresarse. Desde que yo empecé esta sanación, mi papá es muy conversador. El otro día tú estabas haciendo un en vivo y hablabas de un hombre que está en estado de coma, pero quiere expresarse. Y decía, papá, por favor, no, ahorita no, no lo hagas ahora, por favor. Y era mi papá, yo estoy convencida que era mi papá. Es que yo siento ahora que mi papá quiere darme nuevos mensajes. O sea, sí, lo voy a poner en el grupo, pero porque yo sé que él tiene cosas por expresar, pero desde la sanación, o sea, como no con vergüenza, no con miedo, sino con total amplitud. Eso es lo que yo siento. ¿Y qué mensaje le darías a las personas que vean este video y que tienen algo para sanar con su familiar? ¿Qué le aconsejarías? ¿Qué le podrías decir de tu experiencia? Bueno, en mi caso, a mí me ayudó la mediunidad. Y creo que para las personas que han perdido un ser querido, y la única forma sería la mediunidad, porque como decíamos hace un rato, ¿no? Tú estás en físico y el otro no está, entonces, ¿cómo es unilateral la mediunidad? Y si están haciendo terapias de otro tipo, pues también acompañarle la mediunidad para preguntarle cómo están, si realmente están sanando, porque a veces uno se vende la idea a uno y por a veces ser desde nuestro ego nos envolvemos en eso y no sabemos cómo están realmente ellos, ¿no? Si les está llegando esta comunicación. Y la mediunidad es una herramienta maravillosa porque todas las personas en algún momento perdemos un ser querido y queremos saber si está bien. Y nos sirve para repararnos a nosotros y ayudarles en su evolución a ellos, porque es una cosa, no es solo yo. Yo sé que mi papá está más liberado, yo sé que él va a expresarse mejor, que va a estar más convencido, más cariñoso, reparado. Y también con esa mochila que también le ha ayudado a descargar, ¿no? O sea, nosotros los que estamos en este plano ayudamos a nuestros seres queridos un montón, eh, pero tenemos que estar alineados, ¿no? Alineados en el equilibrio espiritual, emocional y todo que conlleva eso, ¿no? Muchas veces el dolor del duelo también, sin darnos cuenta, nos ponemos desde nuestro lado y no desde el otro. Porque siempre preguntamos en una sesión si me sigue queriendo, si está conmigo, si siempre es hacia mí, pero muy difícil que la persona pregunte hacia el otro, cómo está del otro lado, cómo se siente, cómo fue trascender, con quién se encuentra. Se dan muy pocos casos de eso. Entonces, también está bueno que tú expliques esto de que la mediunidad también ayuda a sanar al otro, al fallecido, y a desprenderse de sus cargas, porque imagínate que así como tú podés perder un ser querido y tener un montón de cosas para decirle y pedirle perdón por un montón de cosas o disculparte por un montón de cosas, también ese familiar tiene la misma necesidad desde el otro lado, y abrir esa puerta para que se comuniquen es la oportunidad no solamente para el que está acá, sino para que el que se fue, para poder venir y también pedir perdón, también disculparse, también sanar, que eso es fundamental para que ellos puedan seguir evolucionando y poder quitar ese dolor o ese peso que puedan tener. Efectivamente, es así, tal cual, así, totalmente cierto, así, así es. Así Así que, es. bueno, Bea, muchas gracias por estar y por compartir tu experiencia. Para mí es una experiencia importante. Hemos vivido muchas cosas juntos también en las sesiones mediúnicas, con tu hermana, con tu papá. Creo que Mi siempre tía, tu tía también, sí. Así que bueno, es un proceso, a veces nosotros no lo sabemos, como bien decís tú, la primera sesión con tu papá trajo una información que eso empezó a removerte algo y empezó a llevarte hacia una dirección desconocida, que no sabías que ibas a llegar a este punto de sanar,
aun cuando en aquel momento quizás tú ni siquiera pensabas en sanar porque había un dolor interno, había algo que te impedía mirarlo de esa manera, pero siempre digo que los espíritus son sabios y que ellos no están solos, sino que vienen acompañados de otros espíritus también a veces más evolucionados que pueden ayudar a comprender y entender ciertas cosas. Y el caso de tu hermana, por supuesto, que fue la llave para que conozcas este mundo espiritual, para que puedas dar esos primeros pasos, porque incluso no fue solamente que buscaste una sesión, sino que dijiste, bueno, yo quiero hacer el curso, quiero aprender para comunicarme, que a veces hay personas que deciden aprender para ellos mismos tener la herramienta y que también pueda ser tu evidencia de eso, de que la mediunidad es algo que se aprende, que hay que estudiar, hay que desarrollarlo, hay que practicarlo. Y se puede uno tenerlo para sí mismo. Sí, yo soy un caso, yo soy muy escéptica, ¿no? Yo si no lo compruebo, yo lo miro de lejos. Y cuando me acuerdo de la primera clase fue, todos somos medios, no, todos podrán ser, pero yo no creo, decían, no, por favor. Pero el tiempo ha pasado y sí es cierto, todos podemos tener esa comunicación a través de la intuición. A veces uno no da crédito y siente una corazonada y es ahí donde ellos se están comunicando con nosotros. Ahora yo puedo decir, porque yo no tengo nada que ver en mi mundo con temas espirituales, ¿no? O sea, incluso se siente cuando estoy con otras personas la presencia de sus seres queridos. Y si uno está abierto o se levantó con la mente muy despejada y a nivel espiritual también, la vibración alta, sientes a los espíritus a todo nivel, ¿no? Y lo maravilloso de esto que tú te acercaste a la mediunidad buscando sanar tu dolor, pero hoy vos podés ayudar a sanar el dolor de otros también. Cuando tú sos la persona que canaliza, cuando traes un mensaje, cuando estás ayudando también. La mediunidad es eso, ¿no? Nos retroalimentan el decir, yo en algún momento, porque muchas veces pasa eso, personas que han vivido un duelo, que dicen, bueno, quiero aprender mediunidad, y que terminan ellos ayudando a otras personas trayendo mensajes, entonces es algo de ida y vuelta, es algo recíproco que ayuda a sanar a todos los que llegan hacia esto. Sí, sí, es así, uno puede ya, es que ya experimentaste el placer de la sanación, de ya no estar quebrado, ya no estar herido, ya no estar roto, y ya tú sabes cómo viene la otra persona, cómo está la otra persona, entonces tú te pones en sus zapatos y le dices, no, dile, o sea, dale una palabra y su mundo va a cambiar. Y cambian, sus rostros cambian cuando tú les dices, o se quedan impresionados de sí, pero ¿tú cómo sabes, no? No es que la chuntamos, no es una adivinación, no es que le leas algo a la persona, es que ellos te lo dicen. Y son muy sabios. Eso mismo, contanos un poquito cómo vos lo ves desde tu lugar, cómo la mediunidad ayuda a las personas, cómo sentís que hay un antes y un después en una sesión mediúnica, cómo te encontrás vos cuando vas a empezar una sesión y cuando termina esa sesión. Mira, tú puedes estar muy alborotado en el día, pero cuando ya vas a hacer una canalización, bajas, te sosiegas, elevas tu frecuencia, se medita, o uno se silencia, y vas a darle la información que tienes, porque tú solamente eres un canal. Ellos te dan la información, tú eres el canal que le va a transmitir, y la otra persona está en el tema de responder si es correcto o no es correcto. Entonces, a mí, haber dado de verdad muchas veces la información a la persona, es muy satisfactorio. Es muy satisfactorio porque la persona dice sí, efectivamente, ¿no? O tú le dices, mira, tu ser querido está con el abuelo tiene estas características, y es cierto. Entonces la persona le cambias la vida, y esa persona, al ver que tú le estás ayudando, también tiene ese deseo de llevar esa información a otros,
Y entonces se va formando una cadena, ¿no? Una cadena de sanación con nuestros seres queridos. Es una cadena de sanación, exactamente. Y que muchas veces esto ayuda a demostrar que la vida continúa después de la muerte, ayuda a sanar el duelo, más allá de que, como decías al principio, muchas veces podemos tener el dolor, vamos a tener que aprender a convivir con esa ausencia, pero que ya no es la de antes, ¿no? Una vez que sabemos que nuestro ser querido está con nosotros, nos dice cosas que nosotros estamos viviendo en el día a día, que eso también es algo que sucede dentro de las sesiones, para corroborar de que estuvieron en ese momento exacto, como nos pasó ayer en el grupo de práctica con Maru, que su hijo le dio unas evidencias muy claras de cosas que ella estaba viviendo y eso le ayudó a confirmar de que no es solamente lo que ella siente, sino que realmente es así. Bueno, y eso es muy importante para que uno pueda poder continuar en la vida, pues ya desde otras perspectivas, sabiendo que no se han ido, sino que están con nosotros, pero desde un lugar diferente. Sí, de un lugar donde ellos ya no tienen dolor. A veces uno quiere retener al ser querido, ¿no? Pero carga un dolor en su cuerpo, la enfermedad, el dolor de las cosas que le acontecen. Ahora están liberados de eso, ¿no? Ya no hay dolor, no hay llagas, no hay sufrimiento físico, están en su máximo esplendor de energía pura, se pueden manifestar. Y si tú ya te das cuenta que ellos están bien, ellos se sienten realmente felices y pueden también decirle a otros espíritus que hay alguien que los puede ayudar. Y eso ha pasado, ¿no? A mí me ha pasado que yo sé que ha sido mi hermana, ¿no? Que ha traído algunos espíritus, algunos seres en duelo y yo les he podido decir unas cuantas palabras y le he podido aliviar ese dolor. Y eso es fundamental, porque el dolor emocional es el dolor más terrible que puede existir. Y el del duelo, yo creo que no hay nada más grande de dolores que se puedan superar. Si tienes un dolor de muela, te tomas un analgésico, te haces un tratamiento de conductos y se alivia. Pero el dolor emocional, el dolor de que saber que a esta hora te llama y ya no te va a llamar, que ya no le vas a ver, que ya no te va a conversar, que ya no vas a tener su calor, su afecto. Entonces es muy duro, ¿no? Pero ahí está la mediunidad. El analgésico es justamente la mediunidad. Es poder, por eso siempre digo, no tengan miedo, no tengan dudas de ir a una sesión mediúnica, de contactar con su ser querido, no pongan expectativas, porque a veces desde el dolor ponemos expectativas que también tenemos que estar abiertos nosotros a recibir lo que ellos tengan para darnos, no solamente lo que nosotros queremos, porque es como hablamos hoy, de que a veces uno del dolor se pone solamente desde su lugar y no pone desde el lugar de ese ser querido que partió también a veces. Y nada, pero eso no cura el dolor, pero sí ayuda a calmarlo y es una gran herramienta. Sí, para mí es la mejor. Mira, son ¿cuántos años? Mi hermana se fue hace 3 años, 4 meses. Va a ser 3 años de haber entrado en este mundo de la mediunidad, más en agosto, fue el cumpleaños de mi hijo, por ahí fue. Y nada, yo sí me dicen recomiéndalo, yo lo recomiendo, porque tampoco es una cosa costosa, ¿no? En realidad, si hablamos de costos, o sea, no viene al caso de repente, pero para muchas personas quizás sí, incluso nosotros tenemos abierto el servicio gratuito para personas que lo necesitan, ¿no? O sea, hay medios, hay que perderle el miedo al contacto con ellos, porque lo que menos dan es miedo. Te dan es una paz. sensación de paz, ¿verdad? Porque Sí, a veces tenemos miedo porque se transfigura mucho con el tema de que vemos en la tele, cosas paranormales, como si fuera a ocurrir algo malo, pero en realidad la mediunidad está pensada para que los espíritus que nos acompañen, esos espíritus amigos que hablamos siempre, sean que funcionen como protectores para nosotros, para que podamos tener una buena sesión, que ningún tipo de energía negativa se pueda entrometer. Eso también es importante comentarlo, ya que se da la oportunidad de hacerlo. Sí, porque hay estrategias, hay una metodología que se utiliza para poder estar protegido, estar seguro y estar feliz, porque
cuando termina una sesión normalmente uno termina recargado de energía, no cosas que se piensa a veces, uy, el pobrecito terminará muerto, no es así, ¿no? Exacto, yo siempre digo eso porque hay muchas personas que dicen, termino una sesión medium y termino, me duele todo, me siento agotado, sin energía, y yo siempre digo, si te pasa eso, algo estás haciendo mal, porque por el contrario, cuando terminamos una sesión medium, hemos empezado nosotros sesiones cansados de todo el día, con poca energía, y sin embargo terminamos súper bien, porque esa energía nos transmiten ellos también. Siempre digo que la sensación que ellos nos dejan de felicidad es la que sentimos nosotros cuando termina una sesión, y eso es gratificante. Así mismo, Gustavo. Muy bien. Bueno, Bea, quiero agradecerte por haber estado, me encantó la charla, me gustó que pudieras contar tu experiencia, y bueno, les pido a las personas que vean este video que puedan compartirlo también y empezar a seguir, porque van a venir otras experiencias sobre la mediunidad, para que vean cómo la mediunidad realmente transforma la vida de las personas. Gracias, Bea. Y una cosa que yo podría rescatar de esta altura es que no es un tema de religiones. Aquí puede ser de la religión que tú quieras profesar. Aquí el tema es espiritual y las relaciones con nuestros seres queridos que han partido. Totalmente, sin importar Es, la creencia de cada uno, y eso no va a afectar tampoco la creencia de cada uno, porque no se obliga a nadie a creer en nada, simplemente es un compartir con ese ser querido y es un reencuentro que se va a dar. Así que gracias nuevamente. no, gracias a ti, Gustavo, por confiarme algo y por darme la oportunidad de poder compartir algo que yo sé que puede ayudar a otras personas. Lo hago con total cariño y siempre cuentas conmigo para cualquier cosa. Muchas gracias. Bye bye.